Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Soy José Palacios. En esta oportunidad vamos a desarrollar una pregunta referente al tema de materia, que obviamente esto se ve en el curso de química. Bien, no sin antes comentarles que la academia está brindando seminarios gratuitos y que justamente la otra semana estaremos tocando en el curso de química los números cuánticos y configuración electrónica. Para mayor información tienen los números justo en la publicidad que les acabo de presentar. Bien, sin mayor preámbulos, vamos a empezar. La primera parte nos dice que indiquemos con verdad o falsedad cada uno de los postulados propuestos. Les comento, en los cuatro postulados hay palabras claves que tenemos que considerar. Por ejemplo, en la primera parte vamos a encerrar la palabra mezcla. La palabra mezcla es la que nos va a dar la razón de ser para el primer postulado, ¿ok? Vamos a considerar la palabra mezcla, la tenemos allí. Para el segundo postulado vamos a considerar sustancia compuesta. Para el tercer postulado vamos a hablar acerca de los elementos alótropos. Y para el último postulado, pero no menos importante, vamos a hablar acerca de sustancias simples. Estas palabras, estos conceptos, hasta el momento no lo tenemos muy bien en claro, pero para eso estamos, para hacer la teoría en el menor tiempo posible y justamente desarrollar esta pregunta que viene en un examen semanal de química en la Universidad Tenoro Rego el ciclo pasado. Bien, entonces, para poder desarrollar esta pregunta tenemos que tener en consideración este esquema bien clarito. Entonces, empecemos definiendo lo que viene a ser materia. Materia conocemos desde el colegio, desde la pre, que viene a ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pero aquella propiedad que les acabo de mencionar se le conoce como extensión. Pero no es la única propiedad que la materia puede tener. También tenemos que considerar que puede tener masa y también puede tener inercia. La masa como tal se define como la cantidad de materia. Y la inercia se define como aquella resistencia al movimiento. También se le conoce como la resistencia que pueden tener algunos cuerpos a cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento uniforme. ¿Ok? Una vez que definimos materia, podemos pasar a clasificarla en dos grandes grupos. Por un lado, la materia se puede encontrar en forma de sustancias y por otro lado se puede encontrar en forma de mezclas. ¿Ok? La palabra clave fundamental para poder definir a una sustancia viene a ser proporción definida. Por otro lado, para poder definir a mezcla será cualquier proporción, proporción indefinida, proporción no fija. Una vez que tenemos esto en claro, las sustancias como tal vamos a clasificarlas en dos subgrupos. Por un lado vamos a encontrar a los elementos y por otro vamos a encontrar a los compuestos. Los elementos como tal van a constituir una porción de materia que se va a diferenciar de los compuestos en que estos van a tener átomos iguales. Por otro lado, los compuestos no tienen átomos, sino tienen moléculas del mismo tipo, moléculas iguales. Bien, entonces hasta acá podemos entender lo siguiente, ¿ah? Podemos decir que la unión de dos a más elementos me va a formar lo que es un compuesto. Eso es cierto, eso es correcto. Entonces, si nos centramos en los elementos, vamos a encontrar algunas características fundamentales. Por ejemplo, los elementos tienen un determinado símbolo. Los elementos tienen un determinado número atómico. Y los elementos, como tal, tienden a formar compuestos. ¿Ok? Pero no quiero detenerme aquí. Quiero que nos fijemos en esta imagen. Porque esta imagen nos va a poder ayudar a responder una de las preguntas planteadas en el ítem superior. Entonces, lo que estamos viendo en la parte izquierda viene a ser un diamante. Y lo que estamos viendo en la parte derecha viene a ser un pedazo de grafito. ¿Y qué cosa tiene que ver esto aquí? Les comento, ambos son elementos alótropos. ¿Esto qué indica? Que están compuestos por los mismos elementos, en este caso es el carbono, sin embargo van a tener una configuración espacial diferente. Y esa configuración espacial diferente, les comento, hace de que tengan propiedades también diferentes. A ver, hasta aquí. ¿Me estoy dejando entender? Si no es así, te coloco ejemplos. El grafito como tal tiene una estructura plana. Por otro lado, el diamante tiene una estructura tetraédrica. El grafito tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica con facilidad. También es un buen lubricante seco y por último, tiene a resistir temperaturas muy altas. Vamos a ver otras características del diamante, ¿ok?
El diamante tiene la capacidad de poder dispersar la luz. Por otro lado, también es un excelente conductor térmico. Entonces, si nos fijamos bien, estas estructuras que están compuestas ambas por carbonos, inclusive a simple vista, tienen diferencias bien marcadas. Entonces, aquellas características, aquellos elementos que tienen composición igual pero estructura espacial diferente, se le conocen como elementos alótropos. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a nombrar algunos ejemplos de los elementos. Tenemos justamente a lo que es el aluminio, tenemos el cobre, hidrógeno, oxígeno, uranio. Cada uno de estos elementos, como mencioné, tiene un determinado símbolo y se encuentran en la tabla periódica. No quiero detenerme aquí, vamos a pasar ahora a lo que viene a ser compuestos. Como tal, los compuestos también tienen características. Los compuestos tienen fórmula. Los compuestos están formados por elementos. Ejemplo de ello, tenemos lo que viene a ser el agua, tenemos el azúcar, la sal, el metano, el colesterol. ¿Podemos clasificar a cada uno de ellos? Sí, se pueden clasificar según sólido, líquido, gaseosos. Ahora, el agua, como sabemos, tiene una fórmula demasiado conocida. El azúcar, por otro lado, sabemos que su fórmula es C12H22 o 11. El metano, por otro lado, conocido también como el gas de los pantanos, tiene una fórmula, el CH4. Bien, el colesterol, que es un compuesto orgánico, vamos a encontrarlo que también está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, podemos ya tener una idea bien clara de lo que viene a ser sustancia. Por otro lado, vamos a considerar que los compuestos pueden descomponerse en elementos utilizando ¿qué tipo de medio? Medios químicos, como vemos aquí, que justamente es una pregunta que se encuentra en la parte superior a desarrollar. Bien, considerando esto, podemos ya pasar a la parte de mezclas. Las mezclas como tal, te comento, se dividen en dos grandes grupos. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Hay palabras claves para poder relacionar aquí? Por supuesto. Para mezcla homogénea, vamos a considerar una fase. Para mezcla heterogénea, de dos a más fases. A ver, explícame. Una fase, en términos generales, puede decir que tú al momento de ver esa determinada porción de materia, solamente ves de manera uniforme. No estás viendo las partículas que están dentro de esa mezcla. A diferencia de la mezcla heterogénea, que se pueden ver sus componentes, ¿ok? Bien, las mezclas homogéneas también se consideran como soluciones. Ejemplo de ella tenemos el aire. El aire, como sabes, es una mezcla de gases. Mezcla de gases como que en mayor proporción tenemos al nitrógeno, oxígeno, tenemos al argón y alguna pequeña proporción de dióxido de carbono. Lo mismo pasa con estos residuos orgánicos, que en este caso la orina. El latón, que viene a ser una aleación, viene a ser la unión del cobre más el zinc. Entonces, si nos damos cuenta, a primera vista el latón solamente se vería en una sola fase. Sin embargo, recordemos que es una mezcla del tipo homogéneo. ¿Ok? Tenemos también la gasolina, que está unida o está compuesto por con compuestos hidrocarbonados. Y por último tenemos al oro blanco. El oro blanco también es una aleación del oro justamente con un tipo de material, en este caso un metal blanco, ¿no? Puede ser la plata. Entonces ahí tenemos el oro blanco. Que obviamente, recalco, vuelvo a insistir aquí, solo se ve una fase. Entonces vamos a pasar a lo que vienen a ser las mezclas heterogéneas. Ejemplos básicos, sencillos, tenemos al concreto, la arena y el jugo de naranja. El concreto, cuando puedes observar, ves las partes que se encuentran en él. Lo mismo pasa con la arena, ves las partículas de diferente tamaño. Obviamente está mezclada, pero ves allí la diferencia. Por eso es que se ve de dos a más fases. Y por último el jugo de naranja, que es un ejemplo muy común. Puedes encontrar el zumo por un lado y dentro de él puedes encontrar algunos residuos, algunas partículas de la misma fruta. Bien, una vez que tenemos en claro estos ejemplos, esta clasificación de materia, fácilmente, con mayor seguridad, con mayor confianza, podemos responder las preguntas planteadas en la parte superior. Entonces, vamos por ellas. La primera nos dice, al conjunto de dos o más sustancias unidas químicamente, ¿ok? Dos a más sustancias, ya vimos lo que es sustancia. Si yo estoy uniendo dos a más sustancias, hago referencia a la mezcla, porque recuerda que la mezcla es la unión de dos a más sustancias. Ejemplo de mezcla, como ya vimos, el aire, orina, latón. Algo para que se te quede un poco más claro. Si es que yo junto agua
con el cloruro de sodio, agua más cloruro de sodio, en este caso la sal de mesa, me va a dar lo que es la salmuera. ¿Te das cuenta? Estoy juntando un compuesto, el agua, más otro compuesto que es el cloruro de sodio y justamente voy a obtener lo que viene a ser la salmuera. ¿Ok? Vamos a ver así. Sin relación definida. Bien, sin relación definida. Justamente la mezcla se encuentra en relación definida. No, se encuentra en relación indefinida. Entonces, hasta ahí estamos viendo la definición de mezcla, ¿correcto? ¿Y qué me dice? ¿Y que conserva sus propiedades? ¿A esta característica se le denomina mezcla? No. Los dos primeros están bien, pero lo último es lo que prácticamente hace que todo este ítem sea falso. Porque no conserva sus propiedades. En la mezcla no se conservan las propiedades. Las sustancias ya cambian sus propiedades, ¿ok? Eso tenemos que tener en consideración. Entonces, hasta este punto vemos que el primer ítem es falso. Vamos con el segundo ítem. Entonces, una sustancia compuesta puede descomponerse por métodos físicos. Estamos hablando de una sustancia compuesta. Te dije bien claro que la sustancia compuesta se puede descomponer en elementos, claro, pero no por métodos físicos, sino por métodos químicos, ¿ok? Entonces, la segunda también sería falsa. Por último, bueno, penúltimo, vamos a hablar acerca de los elementos alótropos que te mencioné. Carbón, en este caso que lo tiene tanto el grafito como el diamante, poseen propiedades químicas diferentes. Esto es verdadero, te lo mencioné inclusive. Te lo mencioné en la parte inferior. Ahora vamos con el último. Una sustancia simple se puede descomponer en otras sustancias más sencillas. Recuerda, las sustancias simples ya no se pueden descomponer. Son prácticamente la parte mínima de la materia, ¿no? Por decirlo de esa forma, en su clasificación. Entonces, encontramos que esto es falso. Bien, una vez desarrollada esta pregunta, me queda agradecerles primeramente por observar ese video, por su tiempo y despedirme, ¿no? Hasta la próxima. Chau, chau, que tengan buenas noches.